que requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al ingeniero César Padilla. Él es experto tributario y económico. Ingeniero Padilla, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muchas gracias, María del Carmen. ¿Cómo estás? Muy amable por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio. Un proyecto de ley que no fue aprobado por la Asamblea Nacional, sino que pasó por el Ministerio de la Ley, tal y como lo envió el Ejecutivo, que entró en vigencia el pasado 29 de noviembre y que ahora pues se va a revisar su constitucionalidad luego de que la Corte admitiera a trámite el pedido que realizó Joao Acuña del movimiento UNES. Pero eso en realidad es harina de otro costal. Con usted lo que vamos a revisar es los principales puntos y efectos que tendría esta reforma tributaria que al momento o hasta el momento se encuentra vigente. Sí, muchas gracias. Como tú conoces, el lema de TMF Group es hacer de un mundo complejo simple, ¿no? Somos proveedores líderes de servicios administrativos, entre otros con paridad de impuestos y nóminas, apoyando a nuestros clientes a invertir y a operar de manera segura en todo el mundo y con una presencia en más de 84 países. Y estamos gustosos de poder compartir con tu audiencia algunos temas de interés que nos trae esta nueva ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Algunas dudas, sobre todo, ingeniero, algunas dudas ha generado esta reforma tributaria. Incluso hay quienes muestran preocupación de cierta forma. Entonces, por eso queremos pues revisar los puntos más destacados de ella, los que más pueden afectar, digamos, a los ciudadanos o a las empresas. Comencemos por el punto número 1, que es el impuesto a las rentas de personas naturales. Revisemos un poco esto. Ya sabemos que quienes ganan más de $2,000 al mes van a tener pues que pagar más impuesto a la renta, y que el descuento que va a poder hacer el contribuyente va a estar entre los $500 y los $1,000, porque en realidad ese es el descuento que van a poder hacer. A ver, sí, este es un tema que creo que es el que más interés ha causado, ¿no? Porque afecta al bolsillo de todos los ciudadanos. Creo que ya una vez que se ha cerrado el primer mes del año, lo hemos sentido en el bolsillo muchos de nosotros. Entonces, como tú bien mencionas, hay un cambio importante. ¿Cuál es el principal cambio, si lo queremos poner en un contexto un poco simple? Anteriormente, los contribuyentes, las personas naturales, quienes estaban en relación de dependencia, tenían la posibilidad de deducir ciertos gastos a partir de los ingresos que obtenía anualmente, ¿sí? Y ese es el principal cambio que existe ahora. ¿Qué sucedía? Para poner un ejemplo y ser un poco más gráfico, alguien que ganaba $20,000 al año podía deducir $10,000 a esos $20,000 y sobre ese resultado, esos 10,000 restantes, calcular su impuesto a la renta, ¿sí? El cambio se da que ahora el tema de la deducción de gastos ya no existe, ¿sí? Ahora en el mismo ejemplo, quien gana $20,000 no va a tener que calcular su impuesto a la renta considerando deducciones de gastos, sino que va a calcular el impuesto a la renta sobre los $20,000. Y luego, en base a unos criterios que si lo podemos conversar, va a poder tomar una rebaja sobre el valor del impuesto a la renta que determine ya sobre esos $20,000 sin consideración de gastos. Como un crédito tributario, así es como se aplicaría. Es correcto, así es como se señala, la norma señala una rebaja en el impuesto. Entonces, es al final del día un crédito tributario. Ahora, ¿qué ha causado un poco de confusión? Es cómo se calcula esa rebaja o ese crédito tributario. Entonces, ¿qué dice la norma? A ver, usted, ¿cuál es el valor de gastos que va a incurrir durante el año?
De todos esos gastos que usted incurra, lo comparamos con 7 canastas básicas calculadas al mes de diciembre del año anterior, vemos cuál es el menor y sobre eso determinamos un monto máximo de rebaja que usted va a poder aplicar a ese impuesto que usted va a calcular de sus ingresos sin considerar la reducción de gastos. Y esto podría llegar a ser de hasta esos $1,000 que mencionamos al principio, no más de eso. No más de eso, porque habla que puede ser entre el 10, puede ser el 10 o el 20% de ese cálculo que se determina. ¿Sí? Dependiendo de si los ingresos totales del contribuyente superan o no 2.13 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Es un tema que eso llega a ser $24,000 al año. Entonces, si yo, como contribuyente, considerando todos mis ingresos grabados y exentos, ¿qué incluye esto? Fondo de reserva, 13º, 14º. Si todo esto supera las 2.13 fracciones básicas, yo ya solo tengo la deducción del 10%. Si estoy por debajo de ese monto, la deducción va hasta el 5%. Ahora, el problema también, ingeniero, es que la tabla incrementa. Lo cual es como un doble castigo. Ese es otro tema, ¿cierto? Anteriormente, la tabla incremental del impuesto a la renta iba del 0 al 35%. Ahora se modifican la fracción básica y la fracción excedente y llega hasta el 37%. Pero lo que uno tiene que ver es que cuando yo tenía estos gastos el año anterior, por ejemplo, en el caso de los 20,000, los 10,000, yo me ubicaba en una línea de la tabla que era menor. Ahora, sin esos gastos, además que la tabla incrementa, yo me voy a ubicar en una parte de la tabla que es mucho más taxativa, si se quiere. Entonces, el incremento es importante. Cuando hacemos algunos ejemplos, sí. Ahora, ingeniero Padilla, ya ha visto un poco esto en términos generales, lo que hemos conversado con usted, ¿hasta qué punto puede verse afectada la clase media? ¿Hasta qué punto puede llegar el impacto para la clase media con esta reforma tributaria? Tomando en cuenta, además, que por más que digan que es un segmento mínimo, que el porcentaje de afectación, el porcentaje de gente que va a resultar afectada con esto es mínimo, yo considero que el segmento de la clase media es importante, además, para dinamizar la economía. A ver, seguramente yo concuerdo con usted, el tema de crear mayores impuestos no necesariamente, bueno, creo que va a tener un impacto en la dinámica económica del país. Es decir, si a mí el día de mañana me reducen el valor de mis ingresos, yo voy a gastar mucho menos en la adquisición de bienes y servicios. Eso es algo que pasa en mi familia, pasa en cualquier caso. Si yo tengo menores ingresos, voy a salir y a gastar y voy a tratar de controlarme mucho más en gasto. Eso en la economía lo que hace es que no se dinamice, va al contrario, ¿correcto? Entonces, yo pienso que es el efecto que va a tener. Y como usted dice, claramente la clase media es la que dinamiza la economía. Totalmente. Además, otro punto que también quiero conversar y analizar con usted, que es importante, es que mucho se ha cuestionado que esto puede tener también un efecto contraproducente en la formalidad tributaria, porque obviamente si antes a mí las facturas me resultaban importantes porque sabía que podía utilizarlas luego para mi deducción de gastos, ahora pues en realidad no significa mucho tampoco. A ver, el tema pasa porque ahora ya no voy a tener esa deducción que me permitía el año anterior. Yo me permitía deducir hasta $14,000 y tenía que sustentar esos valores en facturas válidas. Hoy quizás habrá alguien que diga, mira, yo tengo que sustentar $5,000 para tomarme un crédito tributario de 500. No sé si es que voy a tener la misma
rigidez de pedir los comprobantes como los pedía antes para sustentar el monto que quería antes, o habrá alguien que diga, no, yo $500 quizás no tiene un impacto como el que sí tenía la deducción de los años anteriores, ¿no? Entonces sí puede tener, y comparto, que eso podría tener un impacto en la cultura tributaria que se ha venido trabajando durante muchos años en este país. Y puede ser contraproducente totalmente. Yo estoy de acuerdo con ese criterio, pienso que puede llegar a suceder por todos estos efectos, ¿no? Revisemos ahora el tema de la contribución de empresas, esto de que esta contribución especial, temporal, que se da nuevamente al sector empresarial, las empresas con patrimonios superiores a los $5 millones deben contribuir con una tarifa única equivalente al 0.8% de su patrimonio durante 2 años. Esto, ¿usted considera que de alguna forma puede generar también un efecto negativo, tal vez, por la cuestión de flujo, sobre todo, el impacto financiero que puede tener? A ver. ¿O es mínimo, tal vez? ¿Perdón? ¿O es mínimo, tal vez, si hablamos de un 0.8%? Yo creo que tiene un impacto importante en las compañías. E incluso hay un tema muy particular, ¿no? Es decir, en un principio la normativa señalaba que los patrimonios de las compañías hasta 4.999.929 tenían 0%, e incluso el reglamento decía esta porción no gravaba. Entonces se entendía que esa porción no gravaba y que a partir de los 5 millones se gravaba. Se aplicaba esto. Se aplicaba, ¿no es cierto? Y era un tema incremental, pero luego el SRI dijo, no. Quienes tienen 5 millones de dólares en el patrimonio ya pagan la totalidad del impuesto. Es curioso que por $1, de 4.999.000 a 5 millones, yo ya empiezo a pagar sobre la totalidad de mi patrimonio. Entonces, no hay un tema de igualdad, no hay un tema de... Pero no entiendo, o sea, a ver, esos 4.999.999, digamos, ¿no es una fracción desgravada y luego ya empieza pues una tabla progresiva? ¿No es así como va a funcionar? Y en un principio el reglamento decía así, que los primeros 4.999.000 no están con tarifa cero, y se entendía de esa manera. Claro. El SRI ya en muchos comunicados ha tenido la posición de que quien tiene ya 5 millones tiene que pagar su impuesto sobre los 5 millones. No sé si soy claro, pero por $1 yo ya voy a pagar, por $1 que tengo más de patrimonio, voy a pagar el impuesto completo sobre los 5 millones. Quien tiene los 4.999.999 no va a pagar. Pero quien ya tiene 5 millones va a pagar sobre los 5 millones del 0.8%. Sobre los 4 millones y pico, digamos que... También. Por absolutamente todo. Todo. Este tipo de contribuciones que se dan sobre los activos, sobre los capitales de las empresas, ¿no desalienta de alguna forma la inversión en estos momentos, ingeniero? Yo creo que lo que sucede es que sí genera cierta inestabilidad, ¿no? Es un sistema tributario que va cambiando, que cada año tiene ciertas variaciones, que existen ciertas contribuciones. Entonces la inversión, cuando ve, no es algo que incentive necesariamente a la inversión estos cambios en la legislación, especialmente en los temas tributarios, ¿no? Es decir, en este punto las empresas también se verían afectadas. Lo que más complica es que las empresas son las que generan plazas de trabajo, que es uno de los problemas más graves que tiene este país. Sin duda. Y hay empresas que vienen golpeadas de todo el efecto COVID, el sector turismo. Así es. Que son patrimonios, porque por su actividad misma tiene un patrimonio importante, pero que en estos 2 años quizás no han podido generar los flujos como para este tipo de impuestos, ¿no? Que están gravando al patrimonio, no a la renta, que es diferente, ¿no? La renta es una y otra cosa es el tema patrimonial.
Ahora, ingeniero, otro punto importante es el régimen impositivo para microempresas. ¿En qué consiste el cambio que se va a dar y hasta qué punto puede ser beneficioso? Ahora sí, dentro de esta ley para el sector de microempresarios. A ver, el tema, como si vamos un poco atrás, teníamos el tema del RICE, luego se creó el régimen para las microempresas y lo que se busca es ir encaminando a cierta regularización. Yo creo que este régimen, este RIMPE, es algo bueno porque busca unificar a todos los contribuyentes en un solo régimen que sí simplifique por un periodo de tiempo hasta que se regularicen y entren a un sistema regular de tributación, si se quiere decir. Entonces es un régimen que abarca es decir, ahora todos quienes empezamos una actividad vamos a empezar con un sistema RIMPE, ¿sí? Antes había el RICE, que era una tabla, y también el tema el régimen de microempresas, que era el 2%. Existía ahí algunas divergencias y que no coincidían. Entonces ahora con este régimen lo que se busca es regularizar a los dos, encaminarlos a los dos en un solo régimen y llevarlos a la regularización para que entren en un momento, luego de un periodo de tiempo, a un régimen normal, impositivo, como los que tenemos cualquiera. Pero en todo caso podríamos decir que este punto sí es positivo dentro de la ley, al menos para un sector tan importante como es el de las microempresas, ¿no? Yo creo que sí, tiene reglas más claras, ¿sí? Y considero que es un régimen que le ha acertado el gobierno. Le ha acertado porque ya hubo mucho conflicto con el tema de microempresas y con el tema de RICE era un poco irregular. Entonces yo creo que esto sí nos ayuda un poco a encaminar a la regularización de estos sectores, ¿no? Bueno, hemos analizado brevemente algunos de los puntos que generan más inquietudes, más cuestionamientos dentro de esta ley. Más adelante espero que nuevamente podamos conversar sobre otros puntos que también tal vez no sean de los más importantes, pero que de alguna manera sería pues importante, sería interesante, digamos, revisarlos para ver qué más contiene esta ley que ahora, como sabemos, todavía no estamos seguros de si va a mantener su vigencia. Ya estaremos pendientes de lo que sucede en los próximos días. Le quiero agradecer nuevamente al ingeniero César Padilla. Él es experto tributario y económico. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, María del Carmen. Muchas gracias a nombre de TMF Group. Una muy buena noche.